y todavía no. Ya y todavía no. Hasta ahora pues nuestra serie de mensajes actual se titula La Historia y hemos estado viendo cómo la Biblia no es tan solo una recopilación de 66 libros al azar, escritos por diferentes autores a lo largo de 1500 años en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo, sino que a través de este libro, a través de estos 66 libros, vemos a un Dios que amó tanto a su pueblo que, número 1, nos dio vida. Tanta gente que se queja que ha hecho el Señor por mí últimamente mientras están respirándose. Todo lo que vive, todo lo que existe, vive y existe por decreto de Dios, nuestro Creador y nuestro sustentador. Y por eso Él es digno de nuestra confianza en todo momento. También hemos aprendido que Dios le dio a nuestros representantes, a Adán y Eva, le dio unas condiciones perfectas para vivir y para realizarse. Y hablamos de cómo tanto ellos como nosotros desechamos la ley de Dios, la rechazamos. Y también vimos que a pesar de nuestra rebelión, Dios había preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo. O sea que la caída del hombre no agarró a Dios por sorpresa. Había un cordero que había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo, como dice en el libro de Apocalipsis. Y también hemos visto cómo ese cordero, sin defecto, perfecto, sin pecado, Jesucristo, a través de su obediencia perfecta, Él deshizo las consecuencias de la desobediencia de Adán. Para que, como dice en Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hoy vamos a continuar dentro del acto de redención, el tercer acto. La historia se ve en 4 actos: creación, caída, redención, restauración. Pues todavía estamos en el acto de redención. Y vamos a hablar sobre lo que eso significa para nosotros en el día de hoy. Voy a leer Romanos 6, del 1 al 14, en la Biblia de las Américas. El Señor nos va a hablar directamente en este momento. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra del Señor.
Señor, como dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es nuestra oración. Padre, también como dice en el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración de todos nosotros aquí. No es fácil pedir esto, Señor, pero te pedimos que nos muestres nuestro pecado para que nos arrepintamos. Somos ciegos a nuestras faltas. Pecamos de tantas maneras que ni nos damos cuenta. Padre, no permitas que nuestro pecado nos ciegue. Guíanos, Señor, a través del proceso de arrepentimiento, llevándonos de tu mano. Porque tú eres digno de confianza. Señor, ayúdanos a recordar que si hemos sido sepultados con Cristo en su muerte, también hemos sido resucitados en Él para andar en novedad de vida. En su nombre le pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, como yo he compartido antes, yo me crié en un ambiente religioso bastante estricto. Y en las iglesias de las cuales nosotros éramos parte, se suponía pues que los hombres y las mujeres tuvieran su uniforme de cristiano puesto. Tenían todos un look y no podía salirte de eso. Las faldas eran hasta aquí, el cabello de las mujeres era hasta acá. El hombre siempre tenía que estar con la manga al puño, con el pelo bien cortito, el bigote no se te podía pasar de los lados de los labios, eso era casi militar. Y eso era una opresión en la cual uno vivía 24 horas al día, 7 días a la semana. Una de las grandes bendiciones en mi vida fue cuando mis padres fueron expuestos a las doctrinas de la gracia. Y por esa misma gracia de Dios y a través del liderato de mis padres, pudimos salir de esa vida tan opresiva. Y yo les estoy infinitamente agradecido por eso. Unos años después llega mi primer año de universidad. Eso fue hace como 5 años. 7 más o menos. Bueno, yo acababa de conocer a Carmen, pero éramos amigos nada más. Yo la consideraba y todavía la considero fuera de mi liga. Pero para entonces yo había resuelto encontrarme una novia, porque era un mundo nuevo, era la universidad, ya yo había salido del cocón. Así que lo que hago es que yo empiezo a asistir a los grupos cristianos de estudiantes que se reunían allí. Y para entonces en la Universidad de Puerto Rico habían 2 grupos principales. Había un grupo que era como de un ambiente más contemporáneo y un poquito más liberal. Y entonces ellos se reunían en una escalera y se llamaban la escalerita. Estaban ellos. Y entonces había otro grupo que eran de los más conservadores y estrictos, donde yo me crié. Ellos se llamaban la confra. Y, pues yo quería mantener mis opciones lo más amplias posible, así que iba a un grupo, iba al otro. Yo sabía hablar el idioma de los dos países. Así que me podía desenvolver en ambos sitios. Pues, ¿qué sucede? Que ninguno de los 2 grupos me aceptaron. Porque mis convicciones, pues, eran demasiado conservadoras para los liberales y demasiado liberales para los conservadores. Y ninguna joven me hizo caso. Gracias al Señor por el alma caritativa de Carmen que me rescató de tal desolación. Pero pensándolo ahora, se me hace mucho más fácil ver por qué no confiaron en mí. Y es que tanto un grupo como el otro, en verdad se dieron cuenta que yo no estaba siendo sincero. Sino que yo estaba fingiendo ser una persona que no era para conseguir algo o conseguir a alguien. Y al final de todo, pues gracias a Dios había alguien esperando que era perfecta para mí y con quien no era necesario fingir. Mientras más metía la pata, pues más le gustaba. El Señor es así. Bueno, yo podía ser yo mismo al frente de ella sin tener necesidad de fingir ni temer ser rechazado por ella.
Le pregunto, ¿en tu corazón hay algún temor de que te conozcan tal y como eres? Vienes aquí a la iglesia y conocen parte de ti, pero no conocen el resto. Y cuando te encuentras a alguien de la iglesia donde no te los esperas, como que se te jamaquea el día, porque hay mundos que están chocando. Te sientes bajo presión de actuar piadosamente al frente de ciertas personas o al frente de Dios. Yo les propongo en esta mañana que cuando consideramos Romanos 6, de 1 al 14, y cuando vemos las exhortaciones a vivir en santidad, el resultado no va a ser opresión. El resultado no va a ser sentirse presionado a ser otra persona. Más bien, al considerar lo que Dios ya ha hecho en el corazón de los que le reciben, la exhortación de Dios a cada uno de ustedes es que si estás en Cristo, sé tú mismo. Y cuando consideremos este pasaje, vamos a encontrar que nos enseña tres cosas principales. Nos enseña armonía, alianza y autoridad. Eso aprendemos de este pasaje. Así que vamos a comenzar con armonía, de los versos 1 al 4. Bueno, antes de comenzar quiero refrescarles la memoria un poco en cuanto a lo que hablamos el domingo pasado. Nosotros mencionamos cómo, de la misma manera que el ser representados por Adán resulta en nuestra naturaleza pecaminosa, de esa misma manera también somos contados como justos al ser representados por Jesucristo. ¿Me están siguiendo hasta ahora, verdad? Este es el momento de la mañana que cae el sueño. Romanos 5:19, como leí hace poco, dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pues cuando llegamos a la conclusión del mensaje de la semana pasada, pues hablamos sobre cómo a nuestra naturaleza no le gusta el hecho de que nuestro destino eterno no sea decidido por nuestros propios esfuerzos. Ese negocio no nos gusta. No nos gusta que sea decidido por un representante. No nos gusta porque no queremos rendir el derecho de darle por la cara a la gente y de darle por la cara al mismo Dios si pudiéramos, de decirle: mira lo que me gané con mis propios esfuerzos sin que nadie me ayudara. Queremos eso, no queremos rendir ese derecho. Pero esa no es la única objeción que nos vamos a encontrar si nosotros predicamos sobre la gracia. Si nosotros tenemos la osadía de repetir lo que la Biblia dice. Hay mucha gente religiosa que le va a estar malo que digamos que la salvación no depende de nuestros esfuerzos. Hay mucha gente religiosa que le va a estar malo que usted diga que la salvación no depende de sus propios esfuerzos. Le van a decir: eso es peligroso, ten cuidado con decir eso. La gente lo va a tomar como un relajo y van a decir que son salvos mientras viven como les da la gana. Si usted tiene esa objeción en mente, pero no se atreve a admitirlo aquí, no se preocupe. Yo lo siento mucho, pero usted no es la primera persona en tener esa objeción. El mismo apóstol Pablo, que pasó el capítulo 5 de Romanos entero hablando sobre la salvación por gracia, dice que la salvación por gracia es tan y tan radical y tan libre, que él sabía que lo iban a cuestionar de la misma manera. Él sabía que iba a encontrar esa objeción. Y Pablo acaba de decir al final del capítulo 5, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ya se imagina que alguien viene: no, espérate, pues si es así, pues entonces vamos a pecar para que la gracia se desborde. Y es por eso que él comienza el capítulo 6 diciendo: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Él responde claramente: de ningún modo, en ninguna manera. El Señor nos libre. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, no?
no le está pidiendo que lo ayude a averiguar cómo vivir aún en el pecado habiendo muerto, sino que es una pregunta retórica. Si usted ha vivido en el Señor, ¿cómo va a seguir viviendo en el pecado? O más bien, si usted ha muerto al pecado, no puede vivir en pecado. Es imposible. Ahora, Él no está diciendo que no pecamos. Hello. Pase una tarde conmigo. Somos pecadores. Pregúntale a mis hijos. Soy un pecador. Él se refiere a vivir en pecado. Vivir una vida donde el pecado es regular y no es una lucha para usted. Regularmente se rinde al pecado. Vamos a hablar de eso luego. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que hemos muerto al pecado? ¿Qué quiere decir eso? En el verso 3 Pablo responde: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, que si el Señor ha traído vida a su corazón y usted lo ha reconocido como su Señor y su Salvador, si usted ha tomado el paso público de proclamar su fe en Jesús por medio del bautismo, eso significa que Jesús pasa a ser, bueno, es su representante, pero es mucho más que eso. Ahora, como creyente bautizado, estás unido con Jesús. No sé cuántos se acuerdan de la película E.T., que a lo último Elliot y el marciano, lo que sea, pues estaban unidos de una manera de lo que sentía uno, lo sentía el otro. No debía haber usado esa analogía, pero bueno. Pero de esa misma manera, nosotros estamos unidos con Cristo. Como creyentes bautizados estamos unidos con Jesús. Nosotros compartimos su muerte y su vida. El verso 4 dice: hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Para resucitar, algo tiene que pasar primero. ¿Qué tiene que suceder primero para resucitar? Morir. De la misma manera que nosotros nos beneficiamos de la resurrección de Jesucristo, recibiendo vida nueva, también nos beneficiamos de la muerte de Jesús. Como dice aquí, muriendo al pecado. Los que han visto un bautismo aquí, han oído lo que decimos cuando bautizamos a la persona. Es un proceso, cuando hacemos una inmersión decimos sepultado con Cristo en el bautismo, levantado para andar en novedad de vida. Sepultado con Cristo en el bautismo, resucitado para andar en novedad de vida. El bautismo es un símbolo público de lo que Dios ya ha hecho en el corazón. Algo especial sucedió en el día que Dios te salvó de tus pecados. De ese momento en adelante, el pecado ya no tiene poder sobre ti. De ese momento en adelante, el pecado ya no tiene poder sobre ti. ¿Te das cuenta que las cosas han cambiado? Que antes tú podías hacer lo que te diera la gana y no te molestaba. Pero ahora te das cuenta que ya no vives en paz con tu pecado como antes. Te das cuenta. Todavía tenemos nuestra naturaleza caída, todavía metemos la pata y podemos cometer errores grandes porque, la Biblia, David, se puede meter la pata bien metida, pero ¿sabe qué? El pecado no trae la satisfacción que traía antes. A lo último te quedas vacío. De hecho, gracias a lo que Dios ha hecho en nosotros, ahora inclusive no solo el pecado no satisface como antes, sino que también podemos aprender a odiarlo. Aprender a odiar ese pecado que tanto nos gustaba antes. Antes no era una lucha. Antes no luchábamos, antes nos zambullíamos de cabeza y nos dábamos el gustazo nadando en la piscina de nuestro propio pecado sin pensarlo dos veces. Pero ahora hay un cambio interno.
No importa cuán tentado yo me esté sintiendo, si yo peco, me doy cuenta de que mi pecado no me complace ni me satisface en la manera que me lo prometió. Y encima de todo, ahora nos damos cuenta que tenemos una capacidad que no teníamos antes. Es la habilidad de no pecar, la habilidad de decirle no al pecado. Eso no estaba ahí, ahora está. Eso es lo que quiere decir estar muerto al pecado, y ese nuevo estatus en tu alma es un regalo de Dios. No es algo que mandaste a buscar, no es algo que has aprendido a través de fuerza de voluntad. Eso es un regalo del Señor. No estás descubriendo una habilidad que tenías antes, no es que estás madurando. Eso es vida nueva que Dios te dio a ti antes que se te ocurriera pedírselo. Esto es parte de la salvación por gracia. Y es por eso que yo puedo predicar la gracia libremente, sin tener que hacer tanta salvedad. Porque la persona que de verdad ha sido salva por gracia no va a estar en paz con su pecado. ¿Me están siguiendo? Hay gente que dice, ten cuidado predicando de la gracia porque le están dando licencia a la gente para pecar. Si en verdad has sido salvo, no vas a estar en paz con tu propio pecado. El Señor no te va a dejar vivir en paz. Y es por eso que predicamos la gracia libremente y sin temor a que la gente lo malentienda. Podemos decir que tanto la salvación como la obediencia son regalos de Dios. Y podemos decir eso llenos de paz y llenos de armonía, sabiendo que nunca vamos a celebrar la gracia de Dios excesivamente. Nunca se le va a ir la mano celebrando la gracia de Dios. Así que te pregunto, ¿sientes que la gracia de Dios es peligrosa? ¿Sientes que hay que tener cuidado hablando de la gracia para que la gente no tome ventaja de eso? ¿Sientes que es peligroso para la iglesia que yo predique eso? La gracia de Dios, aunque es escandalosa, nunca te va a llevar a pecar. La gracia escandalosa del Señor nunca te va a llevar a pecar. Porque estamos unidos con Cristo, por nuestra alianza con Cristo. Versos 5 al 11. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Cuando morimos al pecado, cuando estoy en la luz, y la luz cambia a verde, y no ha pasado ni un segundo, y el carro atrás, y uno pues en vez de fingir que el carro se apagó y esperar que la luz se ponga amarilla para entonces moverte y que la luz roja agarre de atrás, no es que yo haya hecho eso nunca. Cuando en vez de eso, uno ora por esa persona para que llegue bien a su destino. Cuando morimos al pecado, no es que nos estamos ganando la salvación, sino que eso es evidencia de que vamos a resucitar como Cristo resucitó. El verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Qué quiere decir esto de viejo hombre? El viejo hombre es nuestra naturaleza que está atada al pecado. Esa naturaleza pues es una triste realidad en todos nosotros, una triste realidad en cada uno de mis hijos, una triste realidad en su pastor. La Biblia nos dice que el corazón del hombre va de continuo al mal si Dios no interviene. Esa es la razón por la cual hay crimen, hay enfermedad, hay traición, hay muerte. Pero los versos que acabamos de leer nos dicen que al recibir a Jesús como Salvador y al compartir en su muerte, el resultado es que ya no somos esclavos del pecado. Si seguimos más adelante, no vamos a llegar al verso 23, pero el verso 23 dice, la paga del pecado es muerte. Como hemos pecado, merecemos morir.
Cuando nos identificamos con Jesús, pues entonces su muerte se nos acredita, su muerte nos es imputada. Una vez más, ese concepto bien teológico de la imputación, en que somos tratados de la manera que Jesús merece ser tratado. La muerte de Él es imputada a nosotros, y por eso no importa cuánto yo desee vengarme de mi jefe por lo que me hizo, no importa cuánto yo desee esconder un pescado muerto en la oficina de mi jefe para que pase 6 meses buscando de dónde viene el olor. Thank you. No estoy dando idea. En la silla que da vueltas, tú la separas. En la parte hueca. Ay, pasan 6 meses buscando dónde está esa. Todos los jefes y supervisores, perdónenme. Pero ahora tenemos la libertad para no hacer eso. Sí. Bueno, qué bueno que todo esto está disponible para los que se identifican públicamente con Jesús. Gloria a Dios. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Una vez más, es importante que nos demos cuenta que número uno, pues el Señor nos da el poder para no pecar. Aparte de que el Señor intervenga y que regenere nuestros corazones, nosotros no tenemos el poder para no pecar. Estamos atados al pecado sin ninguna esperanza. Una vez el Señor nos cambia, tenemos el poder de no pecar. Y número dos, el poder para obedecer a Dios no viene de fábrica. No viene por naturaleza, sino que es una consecuencia de nuestra unión con Cristo. Y esto me lleva a un par de preguntas. Si eres creyente, ¿te has bautizado? Es importante que sepamos que el bautismo no salva. ¿No me oyeron? El bautismo no salva. El bautismo no salva. La salvación no viene por nuestros esfuerzos. Pero si eres creyente, no hay razón para seguir posponiendo ese acto público. No hay razón para que lo sigan posponiendo. Es un acto público de obediencia. Y cuando obedeces a Dios en humildad, Dios te va a dar la gracia para vencer el pecado que te asedia día a día. Cuando te humillas ante el Señor da gracia al humilde. Así que le hago una pregunta. ¿Hay pecados personales que sientes que te están atrapando? ¿Te sientes atrapado en ciertos pecados personales? Que tratas de alejarte por 1 semana, 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y las semanas que te está yendo bien llegas a la iglesia y estás cantando y alabando, y entonces cuando llega el punto, pues tienes esos pecados personales en tu vida. Yo quiero que sepas que si eres seguidor de Jesús, esta unión es una verdad objetiva aun cuando caes. La unión con Cristo es una verdad objetiva. Eso quiere decir que es una verdad que es independiente de cómo te estés comportando. Eso quiere decir que es una unión que no sucedió porque tú la pediste. Es algo que fue hecho para contigo, antes que tú pidieras permiso. Y aunque hayan días donde en verdad no sientas en tus emociones que has muerto al pecado, no se siente así de verdad, no es cuestión de sentirlo. No es cuestión de sentirte que estás triunfando, no es cuestión de sentirte que has muerto al pecado, es cuestión de creerlo y ponerlo en práctica.
como cristianos somos los únicos que tenemos verdaderamente esa opción de dejar de hacer lo que estás haciendo y arrepiéntete. Con el mundo no podemos decirle eso. El mundo está. Y no hay nada que puedan hacer. Podemos orar para que el Señor traiga cambio. Pero con el cristiano es diferente. Deja de hacer lo que estás haciendo y tórnate al Señor, arrepiéntete. Gracias a esta alianza con Jesús tenemos autoridad. Pablo ha estado explicando nuestro nuevo estatus como creyentes, pero saberlo no es suficiente. Por eso él termina llamándonos a tomar acción. Él dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si a mí se me apareciera una hada madrina y me diera el poder de volar, yo no pasaría ni un segundo más de mi vida en tráfico. Aunque estuviera en el carro con mi familia, le diría, Juan Carmen, nos vemos, te voy a esperar allí. Yo me aprovecharía de mi nuevo poder. Aprovechese de su nuevo estatus como creyente, persona cambiada. Aproveche. Estar muerto al pecado y vivo para Dios, ese es usted ahora mismo. Ahora. No cuando te portes bien, no cuando decidas cambiar. Si en verdad has creído y has recibido a Jesús como tu Salvador, estar muerto al pecado es usted ahora, aquí. Gloria a Dios. Una vez más, esto no es cuestión de sentirse fuerte, sino que como creyente ahora tenemos la opción de no dejarnos arrastrar por nuestras pasiones. Ahora tenemos esa opción. Ahora, es importante que sepamos que esto no es perfeccionismo. No estoy predicando el perfeccionismo. Pablo nos está exhortando una vez más a no vivir practicando el pecado. Día a día vamos a meter la pata. Día a día va a ser necesario vivir una vida de confesión y de arrepentimiento. Juan escribe en 1 de Juan 1, 8 al 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es por eso que mi cuento de nunca de acabar es el cuento de formar comunidad. Si no lo ha hecho todavía, hágase parte de nuestro grupo de estudio y de aplicación que sucede todos los miércoles en mi casa. Este miércoles hay uno. Y el próximo hay otro. Y el otro, adivinen. A medida que nosotros buscamos vivir nuestras vidas juntos a nuestros hermanos en comunidad, como dice Proverbios 27, 17, el hierro con hierro se afila y un hombre abusa a otro. Yo necesito tener amigos cercanos que me digan, metiste la pata. Cuando estabas predicando el otro día te pusiste demasiado técnico y lo que dijiste de verdad no ayudaba a la gente. Así, bueno, ya sé, de ahora en adelante voy a hablar de una manera en que no esté, en que no voy a hablar para lucirme, sino para ayudar a la gente. Para eso estoy aquí, para predicar. Nosotros no nos damos cuenta de nuestros puntos ciegos. Necesitamos gente en nuestras vidas que nos ayude a través de eso. Y hay crecimiento espiritual que Dios me va a conceder solamente siendo parte de la comunidad. Hay cierto crecimiento espiritual que el Señor no le va a permitir si usted no quiere ser parte de una comunidad. No se quede corto. Por último,
La obediencia no debe venir de una motivación de tratar de pagarle a Dios. Porque eso es imposible. Porque en el momento que la obediencia es una transacción, deja de ser por gracia. Si la salvación es incondicional, es incondicional. Si es por gracia, es por gracia. Si estamos haciendo algo para pagarle a Dios, deja de ser gracia. Nuestra obediencia debe ser motivada exclusivamente por la gracia para que solo Dios se lleve el crédito. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto se lo buscaron ustedes. Y esto no de vosotros, sino que es don, dádiva, regalo de Dios, no por obra. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe, porque eso es lo que queremos llevarnos el crédito. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que somos salvos por gracia. Hay buenas obras en las cuales tenemos que andar, pero aún las buenas obras en las cuales andamos, el Señor las preparó de antemano. Así que tanto nuestra salvación como nuestra santificación es por gracia, principio, medio y final. En su libro Gracia Futura, John Piper escribe: la obediencia viene de confiar que Dios nos dará más gracia, gracia futura, lo cual magnifica los recursos infinitos del poder y el amor de Dios. La fe se aferra de la promesa en Josué 1:9. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Te sientes atrapado en tu pecado? Dios quiere que recuerdes hoy tu identidad. Dios quiere que recuerdes quién eres.